Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 699. Ichira Kurame. Mientras el pequeño Kurama disparaba su Bijudama, Madara abrió los ojos de par en par al sentir que su muerte se acercaba. Pero sabía que no podía morir. Al menos no todavía. Después de todo, tenía tantos planes que necesitaban preparación, sin mencionar que su peón más grande, Obito, estaba actualmente capturado y retenido en algún lugar de la aldea de la hoja. Pero, lamentablemente, no podía moverse. Su viejo cuerpo había sido golpeado y maltratado por Peter, dejándolo indefenso mientras el siniestro ataque de chakra se acercaba. Justo cuando Madara estaba a punto de aceptar su destino como un fracaso y encontrarse con su viejo amigo Hashirama en el más allá, una figura apareció ante él. Se agachó, extendió dos dedos y, con indiferencia, arrancó la Bijudama del aire. Interrogación de cierre. Madara miró hacia arriba para ver a Peter sosteniendo la poderosa y potente Bijudama entre sus dedos como si fuera una pelota de juguete de niño. Los ninjas que los rodeaban reaccionaron conmocionados y sorprendidos. Sabían que Peter era fuerte, pero nunca imaginaron que pudiera hacer eso. Imposible, murmuró Onoki, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Atrapó una Bijudama, con las manos desnudas, y Ruzen, a pesar de sus heridas, logró ponerse de pie, con la mirada fija en Peter. ¿Qué tan fuerte es? Peter, que acababa de recibir el ataque más letal que todas las bestias con cola podían realizar, un ataque que todos los humanos habían temido durante cientos y cientos de años, arrojó casualmente la bola de chakra a un lado. La Bijudama voló hacia el bosque cercano y segundos después, explotó en un enorme destello brillante seguido de una onda de choque que hizo crujir los árboles cercanos, así como la ropa y el cabello de todos. La luz de la explosión iluminó los rostros atónitos de los ninjas de Konoha y las fuerzas aliadas. La enorme potencia de la explosión fue un duro recordatorio del peligro que acababa de ser neutralizado con tanta facilidad. Peter se giró hacia Madara, que yacía en el suelo, maltrecho y golpeado. Deberías tener más cuidado, dijo con un tono ligero pero con un dejo de advertencia. Casi te matan. Madara, aún en shock por su experiencia cercana a la muerte, logró recuperar la voz. ¿Tú, por qué me salvaste? Peter sonrió con suficiencia. Porque te invité a almorzar. No puedes morir. Al menos no hasta que hayamos comido. Kurama, aún en su forma de cachorrito, gruñó frustrado. ¿Por qué no me dejaste acabar con él? Peter miró a Kurama, su expresión se suavizó un poco. Porque aún no había terminado con él, dijo, entrecerrando los ojos para expresar su desagrado por las acciones del pequeño zorro. Apretando los dientes, el pelaje de Kurama se erizó, aunque se abstuvo de atacar, sabiendo que Peter lo detendría. ¿Cuándo terminarás con él? Preguntó frustrado. Peter se rascó la barbilla y se encogió de hombros. No estoy seguro. Tengo que hablar con él primero. ¿Y después de esa charla? Presionó Kurama. Yo decidiré si vive o muere, afirmó Peter claramente. Madara entrecerró los ojos al comprender la situación. Estaba a merced de Peter y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de incertidumbre. Este hombre no se parecía a nadie a quien se hubiera enfrentado antes. Kurama se quedó en silencio por un momento antes de preguntar. Si decides matarlo, ¿puedo hacerlo? Este zorro sarnoso. Madara no pudo evitar maldecir en silencio a Kurama. Claro, respondió Peter rápidamente, pues no le importaba de ninguna manera. Los ninjas circundantes, tanto de Konoha como de las fuerzas aliadas, observaban con una mezcla de asombro y aprensión. Habían llegado esperando una batalla a muerte, pero lo que presenciaron fue algo mucho más allá de su comprensión. Minato dio un paso adelante, con la mirada fija en Peter. ¿Qué planeas hacer con él? Preguntó, con la voz cargada de la preocupación de la aldea. Peter miró a Minato con expresión pensativa. Aún no lo he decidido. Minato parecía aprensivo y permaneció en silencio. Al notar la inquietud de Minato, Peter le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes tanto. No causará problemas conmigo cerca.
Cierto, Minato pareció calmarse, aunque todavía estaba un poco nervioso. Bueno, mientras me encargo de él, ¿por qué no terminan con esto? Peter señaló a los ninjas que los rodeaban. Envíenlos a casa inmediatamente si quieren. Pero si quieren un consejo mío, reúnanse con los demás líderes de la aldea y aprovechen esta oportunidad para una paz duradera. Quién sabe, tal vez puedan convertir esta crisis en una oportunidad para crecer y cambiar. Y Minato se quedó en silencio, su mente corría con el consejo de Peter. Murmuró Peter, dándose cuenta de que había olvidado algo. Y que los aldeanos regresen ahora que es seguro. Necesito que Ichiraku nos prepare el almuerzo. Con un gesto de la mano, Peter invocó una serie de cadenas mágicas que rodearon a Madara, atándolo firmemente. Las cadenas brillaban con una energía mística, asegurando que ni siquiera la formidable fuerza y habilidades de Madara serían suficientes para liberarse. Ahora dijo Peter, volviéndose hacia Madara. Tenemos mucho que discutir. Dicho esto, levantó a Madara sin esfuerzo, cargando a Uchiha atado como si no pesara nada. Oye. ¿A dónde me llevas? Preguntó Madara. Ya te lo dije, respondió Peter, poniendo los ojos en blanco. Vamos a comer ramen. Al entrar en la aldea, Minato desató su chakra e invocó a un equipo de Anbu enmascarados que se arrodillaron ante él. Síganlos a una distancia prudencial e infórmenme, ordenó, dominado por la preocupación. El ninja enmascarado desapareció entre remolinos de hojas y partió para cumplir las órdenes de su Hokage. Al darse la vuelta, Minato observó al ejército aliado y a los Kages que los habían guiado hasta allí, mientras las palabras de Peter resonaban en su mente. La batalla que esperaba se había convertido en algo completamente diferente. ¿Qué estás mirando? Exclamó Onoki con brusquedad. Suspirando, Minato señaló hacia la aldea. ¿Les gustaría a ti y a los demás Kages hablar dentro de la aldea? Los ojos de los 4 Kages enemigos se abrieron, preguntándose si esto era algún tipo de trampa. Peter caminaba por las calles vacías de Konoha, cargando a Uchiha atado como si fuera una bolsa de lancia. Los ninjas Anbu lo seguían a distancia, con la mente llena de preguntas y posibilidades. A medida que avanzaban, los pocos aldeanos que no habían querido evacuar y dejar atrás sus hogares comenzaron a asomarse desde sus refugios, con curiosidad y aprensión evidentes en sus rostros. Al poco tiempo, Peter llegó a Ichiraku Ramen, el famoso puesto de ramen que siempre había sido el refugio de Naruto en la serie. Sin contemplaciones, dejó caer a Madara a la calle y, con un gesto de la mano, las cadenas mágicas desaparecieron. Ugi, gruñó el viejo Uchiha, mirando fijamente a Peter. Pero antes de que Madara pudiera reaccionar, Peter colocó una mano sobre su hombro, sanándolo con un suave brillo de magia. Los ojos de Madara se abrieron con asombro, estupefacto por lo bien que se sentía su cuerpo. Años de viejas lesiones, experimentación y el desgaste de la edad lo habían atormentado, pero ahora se sentía rejuvenecido. Aunque aún muy anciano, los dolores que lo habían acompañado constantemente se habían reducido significativamente. Tras salir de su feliz sorpresa, Madara observó cómo Peter se sentaba en el puesto de Ichiraku y palmeaba el asiento junto a él. Toma asiento, dijo Peter con tono amable. Una guerra silenciosa rugía en la cabeza de Madara mientras observaba la espalda desprotegida de Peter. El impulso de atacar, de recuperar su honor y poder, era increíblemente fuerte. Pero tras pensarlo un momento, se dio cuenta de lo inútil que era. Peter lo había curado con un gesto de la mano y había atrapado una Bizudama como si fuera una pelota de juguete. Madara no tenía ninguna oportunidad, por mucho que odiara admitirlo. A regañadientes, Madara se sentó junto a Peter. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz cautelosa. Peter sonrió. Por ahora nada. Pero puede que tenga una oferta para ti más adelante, dependiendo de cómo vaya todo, claro. Por ahora, ¿por qué no cenamos juntos? Me gustaría conocerte. Madara observó a Peter con recelo por un momento, luego miró el puesto vacío. No creo que consigamos comida aquí. La sonrisa de Peter se ensanchó. Espera un momento. Llegarán pronto. Como si hubieran recibido una señal, los ciudadanos de Konoha comenzaron a regresar a la aldea. Su miedo inicial dio paso a una cautelosa curiosidad. Entre ellos estaba Teuchi, el dueño de Ichiraku Ramen, acompañado de su hija Ayame. Se acercaron al puesto con expresiones mezcladas de sorpresa y confusión al ver a Peter y Madara sentados allí. ¿Peter?, preguntó Teuchi con voz vacilante. ¿Está todo bien? Peter asintió, con una sonrisa tranquilizadora. Todo bien, Teuchi.
Solo estamos esperando el ramen. Como turista de visita en este universo, Peter ya ha comido en Ichiraku 2 veces e incluso tiene una relación de nombre de pila con el propietario. Teuchi miró a Madara, sin reconocerlo. Muy bien, dijo, más que dispuesto a cocinar para unos clientes hambrientos. ¿Qué vas a comer? Peter se volvió hacia Madara. ¿Qué quieres? Madara, aún intentando procesar la surrealista situación, logró responder. Hace décadas que no como ramen. Tú eliges. Peter asintió. 2 tazones de lo mejor que tengas, Teuchi. Mientras Teuchi y Ayame preparaban el ramen, algunos de los ninjas de antes se acercaron lentamente, con la curiosidad superando el miedo. Observaron con asombro cómo Peter y Madara se sentaban juntos. El ambiente era sorprendentemente tranquilo a pesar de la tensión. Madara permaneció en silencio, con la mente llena de pensamientos y preguntas. Miró a Peter, todavía intentando comprender a esta enigmática figura que lo había derrotado con tanta facilidad y ahora quería compartir una comida. A medida que el aroma del ramen recién hecho inundaba el aire, la tensión en la aldea comenzó a disiparse. La imagen de Peter y Madara, 2 figuras imponentes, sentados juntos en Ichiraku Ramen, devolvió una extraña sensación de normalidad a los ninjas que los rodeaban, quienes creían que hoy librarían una guerra sangrienta y despiadada. Y mientras 2 tazones humeantes de ramen se colocaban frente a ellos, Peter y Madara comenzaron a comer. Madara probó el primer bocado y abrió los ojos ligeramente. Los sabores danzaron en su lengua, y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Peter notó la reacción y sonrió. Bien, ¿verdad? Madara asintió, saboreando otro bocado. Hacía mucho que no comía algo tan rico. Peter estaba a punto de preguntarle algo a Madara cuando, de repente, el sonido de pasos apresurados captó su atención. 2 jóvenes, que acababan de regresar de la evacuación, se acercaron corriendo y lo llamaron. Maestro. Gritó Itachi, con el rostro inexpresivo a pesar de su rápido paso. Sensei. Repitió Shisui, mostrando plenamente su entusiasmo, a diferencia de Itachi. Los ojos de los ninjas circundantes se abrieron de par en par, temiendo lo que pudiera pasar si los 2 niños interrumpían una reunión entre estos 2 seres poderosos. Pero para su sorpresa, Peter simplemente les sonrió a los niños, girándose en su silla para saludarlos. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Seguimos entrenando hoy? Preguntó Shisui con los ojos brillantes de entusiasmo. Peter asintió, con una sonrisa aún más amplia. Sí, pero tendremos que hacerlo más tarde. Estoy un poco ocupado ahora mismo. Madara observó la interacción con intriga, dándose cuenta de que los 2 chicos que lo precedían y llamaban a Peter su maestro eran de su clan. Al verlos interactuar, sintió una sorprendente punzada de celos. Estos chicos tuvieron la oportunidad de aprender de un monstruo como Peter. Sin duda, crecerían hasta ser muy poderosos, quizás incluso superándolo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Itachi, con curiosidad, señaló a Madara y preguntó inocentemente. ¿Quién es? Peter sonrió con suficiencia, mirando a Madara. Ah, ¿te refieres a este anciano? Y la ceja de Madara se crispó con irritación. Este es mi nuevo amigo, Madara Uchiha. Las palabras conmocionaron a los presentes. Itachi y Shisui abrieron los ojos de par en par, asombrados e incrédulos. Teuchi y Ayame, que trabajaban en el puesto, se quedaron paralizados al oír ese nombre. La misma reacción recorrió a algunos ciudadanos que pasaban por allí, ajenos a la situación. Capítulo 700. Charla con Madara. Este es mi nuevo amigo, Madara Uchiha. Las palabras conmocionaron a los presentes. Itachi y Shisui abrieron los ojos de par en par, asombrados e incrédulos. Teuchi y Ayame, que trabajaban en el puesto, se quedaron paralizados al oír ese nombre. La misma reacción recorrió a algunos ciudadanos que pasaban por allí, ajenos a la situación. Itachi y Shisui observaron a Madara un momento antes de volver a mirar a Peter. Ese no es Madara Uchiha, declaró Shisui con seguridad. Sí, no puede ser, añadió Itachi con tono tranquilo pero firme. Madara Uchiha ha muerto. Somos del clan Uchiha. Deberíamos saber de nuestro antepasado. Ambos miraron a Peter con preocupación. ¿Te está estafando algún viejo estafador, maestro? Preguntó Shisui, ladeando la cabeza. Al oír a sus descendientes llamarlo estafador, Madara sintió un fuerte impulso de golpear a los 2 niños que tenía delante. Le temblaban ligeramente las manos, pero sabía que no debía actuar con Peter allí.
Los civiles cercanos, al oír la conversación, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Se supone que ese es Madara Uchiha? Parece un viejo mendigo, susurró uno. Debe estar bromeando, dijo otro riendo entre dientes. O quizás se ha vuelto loco. Algunos incluso rieron abiertamente, señalando a Peter. ¡Qué afirmación tan ridícula! Madara Uchiha lleva muerto siglos. Peter no culpaba a esta gente por dudar de él. Después de todo, para el mundo, Madara Uchiha llevaba muerto muchísimo tiempo. Muchos ni siquiera sabían qué aspecto tenía Madara. Por supuesto, los ninjas que los rodeaban, que habían venido a observar, vieron lo que se desarrollaba y de inmediato se pusieron a dispersar a la multitud. Temían que estos civiles idiotas se mataran al enfadar sin querer a dos seres muy poderosos. Muévanse todos, ordenó un Jonin, agitando las manos. No hay nada que ver aquí. Esto no es un espectáculo, añadió otro con severidad. Vuelvan a sus casas. La multitud comenzó a dispersarse a regañadientes, con la curiosidad insatisfecha. Los susurros se fueron apagando poco a poco a medida que los civiles volvían a sus rutinas, dejando a Peter, Madara y los dos jóvenes Uchiha solos en el puesto de ramen. Madara miró a los civiles que se marchaban con un atisbo de tristeza en los ojos. Parece que la aldea me ha olvidado por completo. Itachi y Shisui intercambiaron miradas confusas, aún luchando por asimilar la situación. Peter se volvió hacia ellos con una sonrisa tranquilizadora. No se preocupen. Concentrémonos en su entrenamiento más tarde. Los dos jóvenes Uchiha asintieron, aún desconcertados, pero confiando en su maestro. Se sentaron en una mesa cercana, vigilando de cerca a Peter y Madara. Mirando a Madara, Itachi murmura. Aunque sí se parece un poco a él, Itachi, susurró Shisui, acercándose a su amigo. ¿De verdad crees que es Madara Uchiha? Itachi, pensativo, miró a Madara. No lo sé. Al principio pensé que solo era un estafador, como dijiste. Pero cuanto más lo miro, hizo una pausa, pensativo. ¿Sabes? Se parece un poco a las imágenes que he visto de Madara en la biblioteca de mi familia. Solo parece mayor y tiene el pelo blanco. Shisui se burló, cruzándose de brazos. Sí, claro. Solo es un viejo estafador que intenta engañar a nuestro nuevo maestro. Es imposible que sea el legendario Madara Uchiha. Mientras Shisui hablaba, miró con desdén a Madara, quien parecía oír la conversación a pesar de la distancia. Madara giró la cabeza ligeramente, con los ojos rojos brillando por el Sharingan. Itachi y Shisui se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y el miedo. El inconfundible resplandor rojo del Sharingan les provocó un escalofrío, disipando cualquier duda que aún tuvieran sobre la identidad del anciano. Realmente es él, murmuró Itachi, su voz apenas por encima de un susurro. Al ver a Madara asustar a sus alumnos, Peter puso los ojos en blanco y dijo: dejen de asustar a los niños. ¿No se supone que eres el gran y poderoso Madara Uchiha? ¿Por qué enojarse con unos niños inocentes? Madara se burló, apartándose de los chicos encogidos y volviendo a Peter. ¿Y ahora qué? Preguntó con tono impaciente. Peter levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Dijiste que querías conocerme para decidir qué hacer conmigo. Ya comimos juntos como querías, ¿y ahora qué? La voz de Madara estaba llena de frustración. Peter pensó un momento y luego se encogió de hombros. No lo sé. Los ojos de Madara se abrieron de par en par, sorprendido. Bueno, fue idea tuya, así que descúbrelo. A diferencia de ti, no me queda mucho tiempo en este mundo, y preferiría no desperdiciarlo en esta aldea olvidada por Dios. Peter ladeó la cabeza, intrigado. ¿Por qué odias tanto la aldea de la hoja? Preguntó, recibiendo una mirada reticente y molesta. Mira, cuanto antes me expliques, antes podré tomar una decisión. Madara suspiró, sabiendo que no podría irse a menos que diera una respuesta. Bien. Cuando la aldea de la hoja era solo un concepto, estaba dispuesto a unir fuerzas con los Senju y Ashirama. A pesar de las muchas guerras libradas entre nuestros clanes, nos hicimos amigos, compartiendo el sueño común de una aldea shinobi. Construimos esta aldea juntos y unimos a nuestros clanes solo con nuestra fuerza. Hizo una pausa. Sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y amargura. Pero todo empezó a desmoronarse con el plan de Ashirama de nombrarme primero Kage. A pesar de cómo terminamos, ese idiota de Ashirama era un verdadero amigo, creía en mí aunque la gente lo quería más. Quería que yo liderara la aldea. Pero su hermano, Tobirama, tenía otros planes.
La voz de Madara se tornó cada vez más agraviada a medida que continuaba. Tobirama incitó a los aldeanos y a los demás clanes que se unieron a nosotros a apoyar a Hashirama, manipulándolos para que me rechazaran. A pesar de la renuencia de Hashirama a liderarme y apoyarme, de alguna manera, nunca tuve ninguna oportunidad. La gente se negó a seguirme, influenciada por las palabras de Tobirama y su popularidad. Apretó los puños. Los recuerdos aún le dolían. Pero lo dejé pasar, pensando que la creación de la aldea era más importante y que el liderazgo de Hashirama sería beneficioso. La mirada de Madara se volvió distante al recordar el pasado. Con el paso de los años, la aldea prosperó, pero empecé a ver la discriminación contra los Uchiha. A diferencia de los Senju, no éramos conocidos por hacer amigos. Confiábamos en nuestra fuerza, el poder del Sharingan. Esto nos enorgullecía, pero también hacía que otros nos vieran como arrogantes. Y admito que algunos éramos arrogantes, pero yo hacía todo lo posible por solucionarlo y esperaba que unir fuerzas bajo una misma bandera y vivir juntos cambiara las cosas, pero no fue así. Miró a Peter con una mezcla de ira y tristeza en los ojos. Nuestra reputación pasada nos perseguía. Los Uchiha fueron excluidos de los altos cargos, tratados como adversarios en lugar de aliados. Los demás clanes e incluso los civiles nos miraban con recelo y envidia. Nos veían como una amenaza interna en lugar de aliados. La voz de Madara se volvió más fría. Presentí el peligro y advertí a mi clan, pero no me creyeron. Pensaron que solo estaba amargado por perder el puesto de Hokage y hizo una pausa, apretando los puños. Desde ese día, fui tratado como un paria, incluso por mi propio clan. Pronto, empecé a sentir resentimiento, incluso hacia Hashirama y me pregunté cosas como, ¿por qué lo siguieron a él en vez de a mí? ¿O por qué no hace nada al respecto? Su expresión se ensombreció. Estos sentimientos y pensamientos se agudizaron hasta que no pude soportarlo más. Le declaré la guerra a Hashirama y me convertí en un ninja rebelde. Ya no me importaba el clan Uchiha. Tomé al 9 colas para desafiar a Hashirama y luchamos en el Valle del Fin. La voz de Madara estaba llena de amargura y una sensación de traición. Esta aldea se volvió contra mí, tratándome como a un enemigo. Olvidaron todo lo que construimos juntos y todo lo que hice por ellos. Por eso odio este lugar, y por eso nunca podré perdonarlos. Peter escuchó en silencio, absorbiendo las palabras de Madara. Podía ver el dolor y la traición grabados en cada línea de su rostro. Por primera vez, comprendió la profundidad de su odio y las razones de sus acciones. No es fácil dejar atrás la traición, dijo Peter en voz baja, mirando a Madara a los ojos. Pero no tiene por qué definirte. Madara se burló, desviando la mirada. Ahórrame tus clichés. La aldea nunca cambiará. Siempre temerán y desconfiarán de quienes no puedan controlar. Incluso hoy, siguen marginando a los Uchiha. Peter se recostó en su silla, con una expresión pensativa en el rostro. Quizás tengas razón, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Pero ¿y si, solo tal vez, existiera la posibilidad de algo nuevo? ¿Y si pudieras dejar atrás tus rencores y empezar de cero? Madara arqueó una ceja, despertado por la curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero reclutarte, dijo Peter sin rodeos. Madara se burló, con una risa seca escapando de sus labios. ¿Reclutarme, un hombre moribundo? No viviré más allá de los próximos meses, ¿sabes? ¿Para qué perder el tiempo? Además, no soy muy seguidor. Peter sonrió con suficiencia. ¿Y si te ayudo con tus planes? El interés de Madara se despertó de inmediato, aunque la confusión nubló su rostro. ¿Cómo sabes de mis planes? ¿O que tengo alguno? Peter se encogió de hombros con indiferencia. Claro que tienes planes. Secuestraste a Obito por alguna razón y tienes esa planta rondando por todas partes. Miró a Madara a los ojos con expresión seria. Simplemente dime tu objetivo final y lo haré. Una vez que lo hayas logrado, podrás olvidarte del pasado, empezar de nuevo y trabajar para mí. ¿Qué te parece? Madara entrecerró los ojos, con la sospecha mezclada con la tentación. Aunque quisiera, esto no cambia el hecho de que no viviré más allá de los próximos meses. Peter hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Es fácil. Te rejuveneceré. Los ojos de Madara se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Tú puedes hacer eso? Peter asintió. Sí, es fácil. Solo dime tu objetivo final y lo haré. Luego podrás unirte a mí y te rejuveneceré. Después de todo, no puedo permitir que mi nuevo recluta muera de viejo justo después de unirse a mí. Madara guardó silencio, sintiendo el peso de la oferta de Peter sobre él.
Había pasado tanto tiempo persiguiendo su sueño, luchando contra el mundo, que la idea de empezar de nuevo parecía casi imposible. Sin embargo, el atractivo de una segunda oportunidad, de ver sus planes concretarse, era demasiado tentador como para ignorarlo. Tras un momento, Madara tomó una decisión. Mi objetivo es crear una paz duradera para este mundo. Quiero liberar al mundo del dolor y el sufrimiento. Peter sonrió con suficiencia, con los ojos brillantes de emoción. No creo que un mundo verdaderamente pacífico sea posible, pero creo que puedo crear algo muy parecido, siempre y cuando estés dispuesto a seguir mi ejemplo. ¿Puedes hacerlo? Madara dudó. Ya tengo un plan en marcha y, reveló. Peter se encogió de hombros. Los planes cambian. Si quieres mi ayuda, que es invaluable, tendrás que seguir mi ejemplo y adaptarte a mis métodos. Además, estoy bastante seguro de que tus planes ya han fracasado. Tengo a Obito, a esa planta y a ti. ¿Cómo esperas completar tus planes así? ¿No te estás muriendo pronto? Y Madara guardó silencio y observó a Peter un buen rato, entrecerrando los ojos mientras sopesaba las opciones. Finalmente, exhaló lentamente y asintió. Tienes un argumento convincente, admitió Madara, con un tono de respeto reticente. Quizás deba adaptar mis planes si queremos tener éxito. Muy bien, seguiré tu ejemplo, bien, dijo Peter con una sonrisa victoriosa. Ahora, cuéntame todo sobre tus planes hasta ahora y... Capítulo 701. La idiotez de Madara. Después de escuchar atentamente la explicación detallada de Madara sobre el plan Ojo de la Luna, Peter se reclinó en su silla, con una expresión de leve diversión en su rostro. «Guau», dice Peter con un dejo de sarcasmo. «Qué plan tan absurdo y enrevesado». Los ojos de Madara se entrecierran peligrosamente. «Disculpa». Peter continúa, imperturbable ante el tono cortante de Madara. «O sea, piénsalo. Estás basando el futuro del mundo en un plan lleno de fallos y que depende de la pura suerte. Repasemos esto, ¿de acuerdo?» Madara, sintiendo una extraña punzada de ofensa, escucha a Peter mientras relata su plan, enumerando los defectos evidentes en cada paso. Primero, empieza Peter, contando los dedos, finges tu muerte y de alguna manera logras conseguir un trozo de carne de Hashirama, que, por algún milagro, integras en tu cuerpo. Luego esperas, ¿cuánto? ¿Décadas? Todo con la esperanza de despertar el Rinnegan justo antes de morir. Y, sorpresa, sorpresa, funciona. Pero por poco. La expresión de Madara se oscurece, pero Peter continúa. Entonces le implantas tu Rinnegan a un niño, Nagato, porque, ¿qué? ¿Pensaste que era buena idea confiarle tu plan para cambiar el mundo a un niño? Un niño al que, por cierto, ni siquiera conocías. Peter niega con la cabeza, con incredulidad en la voz. Hiciste esto porque necesitabas que Nagato te reviviera, pero ¿por qué no le diste el Rinnegan a Obito? Es un Uchiha, ¿no? ¿No significaría eso que le sería más fácil usar tus ojos? Hizo una pausa, con una expresión de incredulidad en el rostro. Lo tenías en la palma de tu mano, completamente destrozado y obediente, y aún así elegiste a un huérfano cualquiera. No tiene sentido. La mandíbula de Madara se aprieta, pero Peter no le da la oportunidad de responder. Y hablemos de Obito. ¿Confías en que se mantendrá firme, siguiendo cada palabra tuya, una vez muerto? ¿De verdad crees que un niño que vio morir a su amor de la infancia es la persona más estable a quien confiar tu gran plan? ¿Y si decidiera hacer otra cosa? ¿O si, como la mayoría de los niños traumatizados, simplemente se cerrara por completo? La voz de Peter se vuelve más incrédula a medida que continúa. Y luego está todo este asunto del Tsukuyomi infinito. ¿Atrapando al mundo entero en un sueño? ¿En serio? ¿Crees que eso es paz? Eso no es paz, Madara. Es un delirio. Básicamente estás obligando a todos a entrar en coma, robándoles su libre albedrío hasta el día de su muerte de viejos, y llamándolo salvación. ¿Cómo soluciona eso algo? Los ojos de Madara parpadean con frustración, pero Peter sigue adelante, sin ceder ni un ápice. ¿Y cuál es tu objetivo final? ¿Quedarte sentado como una especie de dios mientras todos los demás están atrapados en sus mundos de ensueño? ¿Y luego qué? Morirás, y el mundo se desmoronará de nuevo, quizás incluso peor que antes. Felicidades. Has logrado retrasar lo inevitable durante, ¿cuántas décadas? Peter finalmente se detiene, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija en Madara. Y no olvidemos el mayor problema de tu plan. La tabla de piedra. ¿Cómo sabes que no te estaba mintiendo?
Has basado toda tu estrategia en algo que encontraste tallado en una roca. ¿Se te ocurrió alguna vez que la información podría ser falsa? ¿O que alguien, en algún lugar, manipuló esa tabla para su propio beneficio? Madara, que había guardado silencio hasta ahora, aprieta los dientes, con la ira a flor de piel. Te crees muy listo, ¿verdad? Burlándote de un plan que apenas entiendes. Peter se encoge de hombros, indiferente a la indignación de Madara. Oh, lo entiendo perfectamente. Fuiste tú quien no vio los defectos porque estabas tan cegado por tu propio orgullo y desesperación. Estabas tan obsesionado con la idea de ser el salvador del mundo que no te detuviste a pensar si algo de eso tenía sentido. Madara aprieta el puño, pero guarda silencio, sabiendo que Peter tiene razón. Los fallos de su plan, expuestos con tanta claridad, lo dejan atónito. Por primera vez, ve la imprudencia de sus acciones, los riesgos que corrió y que fácilmente podrían haberlo llevado al fracaso. Peter, percibiendo la confusión de Madara, se recuesta en su silla, suavizando ligeramente el tono. Mira, no digo que tus intenciones fueran malas. Querías paz. Querías acabar con el ciclo de dolor y sufrimiento. Pero ¿cómo lo hiciste? Fue un error desde el principio. Madara aparta la mirada, agobiado por el peso de las palabras de Peter. El trabajo de toda su vida, su gran plan, se desmoronaba ante sus ojos. Nunca había considerado la posibilidad de estar equivocado, de que su estrategia hubiera sido fundamentalmente errónea desde el principio. Peter lo observa atentamente, dándole un momento para procesar la situación. Entonces, dice Peter finalmente, rompiendo el silencio, ¿qué vas a hacer ahora? Madara permanece en silencio. La ira en sus ojos da paso poco a poco a una resignada aceptación. No tenía respuesta, ninguna defensa para los argumentos de Peter. Su plan, el que había construido durante la segunda mitad de su vida, se desmoronaba y, por primera vez, no sabía qué hacer. Peter, al ver el conflicto en los ojos de Madara, esboza una leve sonrisa. Aún puedes lograr la paz, Madara. Pero quizás sea hora de reconsiderar cómo lo haces. Madara mira a Peter con intensidad, atemperada por un nuevo respeto. Quizás tengas razón, admite en voz baja pero firme. Pero no puedo abandonar todo por lo que he trabajado. No te lo pido, responde Peter con calma. Te pido que te adaptes, que pienses en grande, que trabajes conmigo en lugar de contra el mundo. Juntos, podemos crear algo que realmente funcione. Madara asiente lentamente, dándole vueltas a la mente mientras considera las palabras de Peter. Es un trago amargo, darse cuenta de que todo lo que ha hecho podría haber sido en vano, pero en el fondo sabe que Peter le ofrece una salida. Por primera vez en mucho tiempo, Madara siente un atisbo de esperanza, atenuado por el conocimiento de que tiene mucho que expiar. Muy bien, dice Madara finalmente, con voz casi suplicante. ¿Qué hacemos? Bueno, dijo Peter, estirando los brazos con indiferencia, si de verdad quieres cambiar las cosas, no hay mejor momento que el presente. Comencemos hoy mismo los inicios de la paz mundial. Madara arqueó una ceja, curioso pero escéptico. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? Peter sonrió, indicándole a Madara que lo siguiera. Tenemos que colarnos en una reunión. Sin más explicaciones, Peter comenzó a caminar hacia la Torre Hokage con paso seguro. Madara dudó solo un instante antes de levantarse y seguir a Peter, despertado por su curiosidad. No pudo evitar preguntarse qué tendría Peter en mente y cómo este hombre pretendía empezar a instaurar la paz tan pronto. Mientras se alejaban, Teuchi y Ayame, todavía detrás del mostrador de su puesto de ramen, intercambiaron miradas. La pequeña Ayame los siguió con los ojos abiertos mientras desaparecían calle abajo. Papá, susurró Ayame, con la voz teñida de asombro y miedo, ¿ese era realmente Madara Uchiha? Teuchi, que había vivido lo suficiente para conocer el significado de ese nombre, asintió lentamente, aún con cierta incredulidad. Creo que sí, pero si es así, es un milagro que sigamos aquí, Ayame. El peso de la situación comenzó a asentarse sobre los dos, al darse cuenta de cuán importantes eran realmente los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos. Mientras tanto, Peter y Madara continuaron su camino hacia la Torre Hokage. Las calles de Konoha seguían relativamente tranquilas mientras la aldea se recuperaba del caos anterior, aunque algunos aldeanos los observaban con curiosidad, y ninguno se atrevía a acercarse. Peter, al percibir movimiento tras ellos, miró hacia atrás y notó que Itachi y Shisui los seguían a distancia, con una mezcla de curiosidad y determinación en sus ojos. Habían intentado pasar desapercibidos, pero sus intenciones eran claras.
Peter se detuvo en seco y se giró por completo para encararlos. Itachi, Shisui, gritó con tono firme pero con amabilidad. Espérenme en el distrito Uchiha. Pronto los entrenaré. Los dos chicos se quedaron paralizados al darse cuenta de que los habían pillado. Itachi miró a Shisui, quien se encogió de hombros, y ambos asintieron a regañadientes. Lanzaron miradas cautelosas a Madara, todavía inseguro sobre la verdadera identidad del hombre, antes de darse la vuelta y regresar en dirección al distrito Uchiha. Madara observó el intercambio con una leve sonrisa burlona en sus labios. Son persistentes, comentó. Peter rió entre dientes. Son buenos niños, solo que un poco demasiado curiosos para su propio bien. Madara no respondió, pero siguió caminando junto a Peter, con la mente aún llena de pensamientos sobre lo que le aguardaba. Podía sentir el cambio en su destino, el nuevo camino que se abría ante él, y por primera vez en muchos años, Madara sintió un atisbo de esperanza de que las cosas podrían ser diferentes. Y mientras Peter y Madara se acercaban a la torre Hokage, los dos guardias apostados en la entrada permanecieron rígidos, sus manos instintivamente apretadas sobre sus armas. Pero cuando los guardias vieron quién se acercaba, su determinación se desvaneció rápidamente. Intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo perfectamente quién era Peter, el héroe que había vencido al Nueve Colas. En cuanto al hombre mayor que caminaba a su lado, sabían exactamente quién era, pues lo habían presenciado a las afueras de la aldea. Madara Uchiha, pensaron, con una mezcla de asombro y miedo que los invadió al sentir el aura abrumadora de poder que irradiaba. Así que, a pesar de su entrenamiento y órdenes, los guardias se hicieron a un lado sin decir palabra, permitiendo que Peter y Madara pasaran sin obstáculos. Madara notó esto, una sonrisa se formó en sus labios mientras disfrutaba la sensación de miedo y respeto que aún lo seguía, incluso después de todos estos años. El mismo patrón se repitió al entrar en la torre Hokage. Quienes normalmente los habrían detenido o interrogado optaron por mirar hacia otro lado, fingiendo no haber visto a los dos hombres caminando por los pasillos. Algunos se adentraron rápidamente en habitaciones laterales, mientras que otros simplemente se quedaron paralizados, con los ojos abiertos por la incertidumbre. Finalmente, llegaron a la oficina del Hokage. Una secretaria joven y nerviosa estaba sentada en un escritorio frente a la puerta, con las manos temblorosas mientras trabajaba. Levantó la vista al abrirse la puerta de la oficina y abrió los ojos de par en par, asustada, al ver a Peter y Madara acercarse. Esperen. No pueden entrar ahí. Balbuceó, levantándose rápidamente, intentando cumplir con su deber a pesar del miedo. Peter apenas la miró mientras seguía adelante. No pasa nada, dijo con voz tranquila y tranquilizadora, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. No les importará. La secretaria abrió y cerró la boca como si quisiera protestar, pero no pudo articular palabra. En cambio, observó con impotencia cómo Peter y Madara la ignoraban y abrían las puertas de la oficina del Hokage. Dentro, la sala estaba llena de tensión. La cumbre de los Kage que Minato había organizado apresuradamente tras los acontecimientos anteriores ya estaba en marcha. A la cabeza de la sala se encontraba sentado Minato, el cuarto Hokage, con su predecesor, el todavía herido Hiruzen, de pie junto a él. Frente a ellos estaban los otros Kages. Rasa, el Kazekage. Gengetsu Mizuki, el Mizukage. El Raikage, junto con su hermano B. Y Onoki, el Tsuchikage. Todos levantaron la vista bruscamente al abrirse las puertas. Creía que les habíamos dicho que no dejaran entrar a nadie, empezó Hiruzen, con voz severa, pero apagándose al reconocer quién era. Abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver a Peter y Madara entrar en la habitación. Peter sonrió cálidamente mientras observaba a los líderes reunidos. Disculpen la interrupción, dijo, con un tono cortés pero con una confianza que dejaba claro que no se disculpaba en realidad. Pero nos gustaría participar en las conversaciones de paz. Capítulo 702. ¿Paz? Cuando Peter anunció que les gustaría unirse a las conversaciones de paz, todos los presentes se dieron cuenta. Peter no estaba pidiendo permiso. Lo estaba declarando. Los Kage reunidos comprendieron inmediatamente que no tenían elección en el asunto. Con Peter y Madara sentados a la mesa, el equilibrio de poder en la sala había cambiado drásticamente. Ambos eran los individuos más fuertes allí, probablemente los más fuertes de todo el mundo ninja. Después de todo, la fuerza da el derecho, y en ese momento, Peter y Madara tenían todas las cartas en la mano.
Minato asintió en reconocimiento a la declaración de Peter y golpeó el escritorio con los dedos, una señal sutil. Tap tap, y en respuesta, el Ambú, que había estado observando en silencio, apareció de la nada con 2 sillas adicionales, colocándolas en la mesa antes de desaparecer nuevamente. Peter se sentó tranquilamente a la cabecera de la mesa, frente a Minato, con una leve sonrisa de confianza en sus labios. Madara hizo lo mismo, sentándose a su lado, con expresión indescifrable, pero su presencia innegablemente imponente. Tras instalarse, Peter habló. La razón por la que estamos aquí es simple. Queremos lograr una paz duradera en el mundo ninja. La sala se sumió en un silencio atónito ante la declaración de Peter. Los Kage intercambiaron miradas, cada uno asimilando el peso de sus palabras. Onoki, el Tsuchikage, rompió el silencio con una risa seca y cínica. ¿Paz? Se burló Onoki, con la voz cargada de escepticismo. ¿Paz duradera? Imposible. Madara entrecerró los ojos ante la despedida de Onoki. Su mirada, gélida e intensa, provocó que el pequeño y anciano Kage sintiera un incómodo escalofrío que le recorrió la espalda. La sala se tensó, la amenaza tácita en la mirada de Madara era palpable. Pero Peter permaneció tranquilo, aparentemente imperturbable ante la reacción de Onoki. Sostuvo la mirada de Onoki con serenidad. ¿Por qué no lo crees posible, Onoki? ¿No pueden actuar como adultos y olvidar el pasado? ¿Por qué guardar rencor cuando se podrían salvar innumerables vidas? Onoki resopló, cruzando los brazos. ¿Rencores? ¿Crees que se trata de rencores? Negó con la cabeza, con una sonrisa amarga formándose en sus labios. No tienes ni idea de lo que hablas. Las guerras no son solo por viejas rivalidades o pequeños rencores, aunque sin duda influyen. La verdadera razón es mucho más pragmática. Los recursos. Los otros Kage asintieron levemente en señal de acuerdo, sus expresiones eran sombrías mientras Onoki continuaba. Miren alrededor de esta habitación, dijo Onoki, señalando primero a Rasa, el Kazekage. Arena, afirmó con voz neutra, con el peso de antiguas dificultades. El país del viento no es más que desiertos interminables. Sin tierra fértil, con agua escasa. La gente lucha por sobrevivir. Rasa, que había estado escuchando en silencio, asintió solemnemente. Sus ojos reflejaban la dura realidad que Onoki describía. Onoki señaló entonces a el Raikage. Montañas. La tierra del rayo es un terreno accidentado e inhóspito. Su gente está aislada, la tierra es difícil de cultivar. Tienen algunos recursos, pero no son suficientes para mantener una población saludable sin dificultad. La expresión de A permaneció severa, pero había un leve destello de acuerdo en sus ojos. A continuación, Onoki señaló a Gengetsu Mizuki, el Mizukage. Barro y lluvia. La tierra del agua está plagada de tormentas constantes y una densa niebla. La agricultura es un desafío y el terreno es traicionero. La gente de la niebla oculta se enfrenta no solo a amenazas externas, sino también a la propia tierra en la que vive. Gengetsu asintió levemente, su expresión tan impasible como siempre, pero su silencio decía mucho. Finalmente, Onoki se señaló a sí mismo. Y piedra. La tierra es árida, rocosa e infértil. Cultivar es casi imposible y los recursos escasean. Mi gente trabaja duro, pero nunca es suficiente. Nos vemos obligados a luchar por lo poco que podemos conseguir porque, sin ello, nuestra gente se muere de hambre. La voz de Onoki se intensificó al continuar. Todos tenemos nuestros propios problemas. Pero Konoha ocupan la mejor tierra del mundo. Bosques frondosos, tierra fértil, agua abundante. Todo lo que podrían necesitar. Pero, por supuesto, jamás cederían nada. Así que tenemos que luchar por ella. No tenemos otra opción. Si no lo hacemos, nuestra gente sufrirá, morirá de hambre y morirá. Nuestras guerras son por la supervivencia, no por viejos rencores. Los demás Kage asintieron con la cabeza, con rostros sombríos. Incluso el Raikage, conocido por su temperamento irascible, parecía doblegado ante la cruda realidad que Onoki les expuso. Peter escuchó atentamente, con expresión pensativa. Pudo ver la verdad en las palabras de Onoki. Las otras aldeas luchaban no solo por poder o venganza, sino por la supervivencia de su pueblo. No se trataba solo de orgullo o rencor. Se trataba de necesidad. Onoki se reclinó en su silla, con la mirada fija en Peter. Es fácil para Konoha decir, dejemos atrás el pasado, pero para nosotros no todos son rencores. Se trata de sobrevivir. Y hasta que no lo entiendan, no habrá paz duradera.
Peter asintió lentamente, asimilando todo lo que Onoki había dicho. La sala se sumió en un profundo silencio mientras todos esperaban su respuesta. La expresión de Madara era indescifrable, aunque era evidente que estaba sopesando cuidadosamente las palabras de Onoki. Peter miró a Madara y luego al Kage. Tienes razón, Onoki. Pero eso no significa que la paz sea imposible. Solo significa que necesitamos encontrar una solución que atienda esas necesidades. Una solución que garantice que todos tengan lo necesario para sobrevivir sin recurrir a la guerra. El Kage lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Peter captó su atención. Si puedo solucionar el problema de los recursos, dijo con voz tranquila pero decidida, ¿estaría usted dispuesto a considerar realmente la paz y trabajar por ella? Los Kage se volvieron hacia Peter. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y curiosidad. El Raikage fue el primero en expresar la duda colectiva. ¿Cómo puedes arreglarlo? A menos que puedan persuadir a Konoha para que nos entregue una parte de su tierra a cada uno de nosotros, no veo forma de resolver esto, comentó Onoki, su mirada alternando entre Minato y Hiruzen, quien permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Ninguno de los Hokage respondió. Tenían que pensar en su propia gente. Si entregaban una porción tan significativa de tierra a 4 aldeas diferentes, ¿quedaría suficiente para sus ciudadanos? Y luego estaba el asunto de los daimyo, los verdaderos gobernantes del territorio, cuya reacción no podía pasarse por alto. Peter se inclinó ligeramente hacia adelante, recorriendo con la mirada los rostros de cada Kage antes de hablar. Les doy 2 opciones. La primera es que puedo ayudar a traer todas las aldeas ninja a la Tierra del Fuego, donde podrán compartir la tierra y formar una aldea ninja unida. Esta aldea estaría gobernada por un consejo de Kage de cada aldea, que gobernarían juntos. Los Kage intercambiaron miradas de incredulidad, visiblemente atónitos ante la propuesta. Rasa, el Kazekage, fue el primero en hablar, con voz llena de escepticismo. ¿Cómo harías eso? ¿Y cómo sabes que Konoha estaría de acuerdo? Los otros Kage volvieron la mirada hacia Minato y Hiruzen, buscando en sus rostros alguna señal de acuerdo. La expresión de Minato era pensativa, pero abierta a escuchar más, mientras que la de Hiruzen era cautelosa. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Tendrían que estar de acuerdo, o lo obligaría. La franqueza de la declaración de Peter dejó a la sala en un silencio atónito una vez más. La idea de que alguien pudiera unir a todas las aldeas ninja era casi inimaginable, pero la absoluta confianza en la voz de Peter los hizo cuestionar que era realmente posible. Al ver la incredulidad en sus ojos, Peter continuó. La segunda opción, más difícil, pero totalmente factible, es que pueda terraformar las tierras donde viven actualmente. Puedo hacerlas similares a la Tierra del Fuego, brindándoles los mismos recursos. Tierra fértil, agua, todo lo necesario para prosperar. Pero si aceptan esta oferta, deben formar un consejo de Kage que se reúna regularmente para resolver cualquier problema que pueda surgir y mantener la paz. Los Kage permanecieron sentados en un silencio atónito, dándole vueltas a las posibilidades que se les presentaban. La idea de terraformar sus tierras, de convertir desiertos áridos, montañas escarpadas, tierras fangosas y empapadas por la lluvia, y rocas ásperas en algo tan próspero como la Tierra del Fuego, era casi demasiado increíble para creerlo. Onoki, el mayor y más experimentado de ellos, miró a Peter con los ojos entrecerrados. ¿Esperas que creamos que puedes cambiar la naturaleza misma de nuestras tierras? ¿Hacer que los desiertos florezcan y las montañas sean fértiles? Parece un cuento de hadas. Peter sostuvo la mirada de Onoki con firmeza, con expresión firme. Puede que suene increíble, pero no te ofrezco un cuento de hadas. Te ofrezco un futuro. Un futuro donde tu gente no tenga que morir de hambre ni luchar por sobrevivir. Un futuro donde la paz no sea solo un sueño, sino una realidad. Pero tú decides si estás dispuesto a correr ese riesgo. La sala permaneció en silencio mientras el Kage procesaba las palabras de Peter. La enormidad de la oferta, la audacia de lo que proponía, los dejó sumidos en sus dudas y temores. Peter dejó que el silencio se prolongara, dándoles tiempo para reflexionar. Sabía que lo que ofrecía era inaudito, algo que transformaría por completo su mundo. Pero también sabía que si realmente deseaban la paz, tendrían que dar un salto de fe. Madara, quien hasta entonces había permanecido en silencio, miró a Peter con un nuevo respeto. Nunca había considerado un enfoque tan audaz para resolver los problemas del mundo, y aunque aún albergaba dudas, veía el potencial del plan de Peter.
Finalmente, Minato, sumido en sus pensamientos, habló. Si lo que ofreces es posible, creo que vale la pena considerarlo. Pero no es una decisión que podamos tomar a la ligera. Tomará tiempo discutirlo y tomar una decisión. Peter asintió. Por supuesto. No pido una decisión inmediata. Tómense su tiempo, díganlo entre ustedes y piensen en lo que es mejor para su gente. Onoki, aún escéptico pero intrigado, se recostó en su silla. Si de verdad puedes hacer lo que dices, sería una tontería no considerarlo. Pero lo creeré cuando lo vea. Los otros Kage asintieron, con expresiones que reflejaban una mezcla de esperanza y vacilación. La posibilidad de un futuro sin guerra, sin la constante lucha por los recursos, era algo con lo que jamás se habían atrevido a soñar. Peter sonrió, sintiendo que empezaban a cambiar de opinión. Te daré tiempo para que lo pienses. Pero recuerda, la decisión es tuya. La paz está a tu alcance, pero debes estar dispuesto a dar el primer paso. Con eso, Peter y Madara se pusieron de pie y salieron de la habitación, dejando a los Kage para que continuaran sus discusiones en privado. Fin del capítulo 702.